licenciado. Buenos días, compañeros. En este día le venimos a presentar lo que es nuestro podcast con el tema del ordenamiento administrativo. Pero antes de empezar, vamos a comenzar con una pequeña presentación. Primero, su servidor, Juan Carlos Bello. Mi nombre es Pablo Hernández. Mi nombre es Carlos Muñoz. Y mi nombre es Diego Tadeo. Ok, ya presentados los participantes, vamos a empezar con lo que es, con una pequeña definición de lo que es el ordenamiento administrativo. La hemos sacado de las propias, de las ideas de cada uno de nosotros, que más bien sería así: el ordenamiento jurídico administrativo, que viene, si bien viene siendo lo mismo que el derecho administrativo. Es el ordenamiento propio, peculiar y autónomo de las administraciones públicas en su organización y actividad, y como tal es un sucesor del ordenamiento jurídico. Así bien, con esta pequeña introducción, con la definición que hemos formado nosotros, desarrollaremos el tema. Muy bien, para introducir en el tema, abundar y amplificar en lo que comprende el derecho administrativo, puedo mencionar que primero el ordenamiento administrativo se compone de una complejidad en cuanto a contenido y su interpretación misma. ¿Qué es el ordenamiento administrativo? Como ya lo mencionó mi compañero Carlos, comprende todos aquellos principios del derecho administrativo público, por lo cual podemos mencionar que dentro del ámbito legal, los individuos y los grupos que conciben una coalición, podríamos decirlo, en este aspecto legal, jurídico legal, son aquellos grupos que presentan sus intereses para formar ideas, para formar actos procesales o jurídicos que van de la mano vinculados con lo que son los actos administrativos, es decir, fondos públicos, administración e incluso vínculos constitucionales que están anclados por diferentes disposiciones o principios, ya sea teoría, jurisprudencia y demás. Eh, Como podemos interpretar, el ordenamiento administrativo es bastante vasto en lo que compete al derecho público, es decir, que su ubicación dentro del ámbito legal es bastante complejo porque es una de las ramas del derecho más complejas y una de las más, podría decirse, difíciles en cuanto a una analogía. Es decir, que esta rama no acepta el supuesto de la supletoriedad de otras ramas del derecho, tales como el derecho civil y el derecho penal. Es decir, que esta rama es autónoma, funciona por sí misma, y aquellas ramas en las que constitucionalmente tienen eficacia, tienen validez, esta rama es la excepción en cuanto a la participación, intervención o ejecución de normas en, en el ámbito administrativo, por cuanto son de difícil comprensión. Es decir, que, como por ejemplo, podemos mencionar que el derecho administrativo emite normas de este mismo carácter en sus instituciones o en sus organizaciones que tienen facultades para hacerlo. La interpretación es bastante complicada debido a la jerarquía que tiene sobre su materia. Es decir, que el ordenamiento administrativo compone todo lo que son los principios de derecho público, que tiene como fin garantizar a los individuos sus intereses y sus derechos frente a la situación jurídica que ellos manifiestan. Siendo Así como sí, sí, continúa. Ah, dale, dale, dale. Bueno, continuando la idea de Pablo, es importante como mencionar que
cuando hablamos del derecho administrativo estamos en presencia de un tema de una gran complejidad, tanto de que nosotros hemos basado nuestros estudios y análisis en el derecho administrativo, escrito por el doctor Olivo. En este caso, él nos menciona que una de las ramificaciones que se puede detectar a primera facia para poder manifestar la complejidad es que tenemos ramas como que ahora son conocidas como autónomas, pero tienen un origen en el derecho administrativo. En este podríamos mencionar, como tal cual lo dice Pablo, el derecho eh, laboral. Este puede ser un ejemplo también derivado del derecho administrativo. Siguiendo con lo que decís, de que en el mismo libro que hemos estado estudiando en la cátedra, nos menciona que se podría comparar esto como con un iceberg y que el derecho administrativo sería lo más, la parte de abajo del iceberg, porque no se nota, sin embargo ahí está y es muy importante, la verdad, porque Es la parte está, oculta. ajá, porque está en todo, se podría decir que está en todo y se puede encontrar, solo que muchas veces no, las personas no la miran y tampoco le prestan la debida atención. O sea, las personas les interesa más el derecho penal o el derecho civil y así, Uh-huh. pero el derecho administrativo lo miran muy de menos o lo llegan a ver hasta aburrido, pero sin embargo es muy complejo y muy interesante, pienso yo. Y otra cosa que también medio se mencionaba era de la jerarquía de las normas que yo pienso que es muy importante porque nuestro sistema es romano-germánico, no es como, digamos, Estados Unidos. En Estados Unidos, la jurisprudencia es la que va antes de la Constitución, o sea, que hay un precedente, o sea, ellos se basan más en un precedente para poder dar el Y dictamen. eso toman de base para seguir el ordenamiento y poder resolver en base a lo que ya se resolvió anteriormente, ¿no? Exacto, o sea, agarran una acción que ellos hayan hecho antes y las circunstancias para que el actor sea similar al que se hizo antes. Sin embargo, en nuestro país no es así y nosotros tenemos como primera es la Constitución, la supremacía constitucional, que realmente en la sentencia definitiva de amparo en el proceso, con referencia IC 94. Ahí se puede ver y ahí es reconocida la supremacía normativa de la Constitución. Y aparte de eso, se menciona reiteradamente de que debido a que o sea, tiene una supremacía, todas las leyes y todo lo que se quiera crear después no tiene que contraer a la Constitución, puesto que si no es inconstitucional. Entonces yo pienso O sea, que eso es algo muy interesante. Ujú. o sea que podemos decir de que para nuestra legislación la jurisprudencia es como un plus, nada más. Sí, es más en el Sí. mismo libro Es como una ayuda. ajá, Ajá. exacto, es más en el mismo libro, como les comentaba, ahí se menciona que es una fuente, pero no es principal, sino que es no directa, es indirecta, mejor dicho, y que realmente, o sea, está la costumbre, está también La el, tradición. ajá, está eso también. Y, o sea, esas están después, o sea, primero están la Constitución, las leyes y tratados internacionales, los reglamentos, las ordenanzas y todas estas. Y algo que me pareció muy interesante es que o sea, en el ordenamiento está la ley y después están los reglamentos en la orden y que un jurista, el jurista Muñoz Machado, menciona que la diferencia práctica entre estas dos es que la ley constituye una regla que tiene como función asegurar y delimitar las esferas de la libertad de los ciudadanos, mientras que el reglamento es más una manifestación de la voluntad de los ciudadanos bajo la forma de regla general y que siempre es emitida por una autoridad con espíritu a la vez constructivo y autoritario. Sí. Bueno,
Eh, en el texto que ocupamos en la cátedra de Derecho Administrativo, tenemos como un pequeño apartado que en el cual menciona bueno, en sí es más que todo lo que se entiende por lo que menciona, porque si bien sabemos pues que, digamos, nuestro órgano ejecutivo y nuestro órgano legislativo pues tienen su propio reglamento interno, que cada uno tiene la facultad para crearlo y ese reglamento tiene la facultad para sancionarlos a ellos. Entonces, sí, muy bien, es cierto que, pues, que cada uno se rige bajo ese reglamento, entonces no podríamos venir y decir que vamos a hacerlo de otra forma o que vamos a tratar de meter esto, sino que eh, se tiene que, por decirlo, se tiene que llevar el debido proceso de cada uno de los Se órganos, tiene que que por eso es que, seguir con el orden, en ajá, palabras más exacto, sencillas. ajá, exacto, se tiene que llevar el orden tal cual lo menciona los reglamentos, ya sea para sancionar o ya sea para legislar, ya sea de legislar me refiero a la Asamblea Legislativa y para decretar el órgano ejecutivo. También mencionaba algo muy bueno que era en la aplicación de espacio en las normas administrativas de la territorialidad, que creo que Pablo también medio lo comentó, que, o sea, lo que se entiende es de que cada uno, por decirlo así, vamos a poner un ejemplo, por decirlo así, que cada juzgado o cada proceso, digamos, de lo civil tiene su propio juzgado, de lo penal tiene su propio juzgado, de cada una de las materias tiene su propio juzgado y tiene que llevarse por ahí, que mencionaba, creo que Carlos Estás hablando de y jurisdicción y Pablo, competencia. exacto, Sí. exacto. Entonces, si bien mencionaba eso, de que cada uno tiene su propia rama en la cual se debe de desarrollar, que lo mencionaba también en el Pablo mismo también, Sí, en el, en el mismo Pablo apartado. también mencionaba sobre, perdón, sí, sí, dale. Entonces, también otro que llamó la atención fue que creo que lo estuvimos viendo en la cátedra de Derecho Administrativo, que, bueno, nosotros que hace poco que empezamos con la ley no recuerdo muy bien el nombre de la ley, pero en cuestiones de poder, de que las empresas vengan a invertir y saber qué hacer, o sea, saber cuánto impuesto tiene que pagar, cómo se tiene que hacer tal proceso para yo venir y poner mi empresa acá. Entonces, también lo menciona que es algo realmente muy importante, que el cual lo menciona en el libro de la cátedra, que, que lo tenemos que ponerlo Derecho administrativo. en la cátedra de Derecho Administrativo, que lo tenemos que poner en práctica eso. O sea, tenemos que saber eso, tenemos que saber cómo se lleva cada uno de los procesos para poder venir y hacer las cosas como se deben hacer, como les comentaba, con su debido proceso. sí. Sí, con respecto a lo que mencionaste, la aplicación de la ley en el tiempo, perdón, en el territorio, yo voy a mencionarte lo que es la aplicación en el tiempo. La temporalidad, ustedes saben que dentro del ámbito jurídico es un factor que incide bastante. Como bien conocen, los plazos procesales, eh, las fijaciones de tiempo y demás dentro de lo que le compete al órgano judicial, es decir, e incluso al órgano jurisdiccional para poder juzgar y ejecutar. Por lo que vos mencionabas que es la competencia y la jurisdicción, eh, ustedes también saben y debido a que ya lo mencionaste anteriormente, que la jerarquía constitucional hace referencia a que toda ley secundaria está sujeta y no debe existir ninguna contravención a la Constitución misma. Es decir, que no puede haber ningún, y mucho menos, creo que podemos destacar eso, una
norma administrativa que pueda ir en contra de siquiera de alguna ley secundaria y mucho menos de la Constitución, porque en este apartado cabe destacar que la seguridad jurídica y el principio de legalidad son factores que los reconoce como los principales rectores de lo que es el debido proceso, los actos procesales y las fijaciones de acciones jurídicas. También el principio iure novat curiae, que es el que el conocedor sabe de derecho, pero si se fijan que los tribunales ni siquiera conocen de todas las materias, debido a la competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia en su materia. Entonces, sí, con eso podemos hacer referencia a que tenemos la competencia penal y la competencia en el área civil. sí, así como la contencioso administrativo, que es la Laboral, familia, tributario. tributario, lo de cuantía y todo eso. Sí, entonces, otro principio que cabe destacar en la aplicación de la temporalidad es que el artículo 21 de la Constitución hace referencia a que las leyes son irretroactivas, no pueden tener efecto retroactivo, es decir, no se pueden aplicar en el pasado. Sin embargo, en el libro de Derecho Administrativo, el autor Oliva de la Cotera menciona que una disposición que tenga efecto retroactivo debe ser revisada debido al derecho que pueda estar vulnerando o que está involucrado dentro de ello, porque principalmente puede afectar lo que es la garantía o los intereses del individuo. En este caso podríamos hablar de derecho administrativo y del ordenamiento. Por ejemplo, una norma, como les mencionaba, una norma administrativa creada por una institución que tiene sus propias facultades y decisiones que toma en cuanto a la ejecución de las acciones o funciones que realizan, no puede dañar ni contravenir lo que es el principio de supremacía constitucional. Sí, y cuando tú hablas, Pablo, perdón que te interrumpa, pero cuando tú hablas de, de esta posibilidad de tener diferentes fuentes de derecho, en este caso fuentes creadoras de normas, cabe la posibilidad, cabe la idea de tener un choque entre la creación de una norma y otra que pueda esto con chocar y genera un conflicto. Entonces, a la hora de generar ese conflicto, según lo estudiado, eso se conoce como una antinomia, que es en sí, en palabras breves, el conflicto entre leyes. Entonces, como bien lo mencionaba Carlos, al inicio es muy importante saber que aquí se puede y se menciona una jerarquía en el orden, en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y para qué? O pueden preguntarse, ¿para qué? O en qué caso, ¿en qué sirve eso en el derecho administrativo? Pues lo del doctor Olivo lo menciona, de que una de las formas de resolver las antinomias y la forma más común, solo por efectos de expresión, es la forma más común que se puede manifestar de resolver conflictos, es en base al rango. Y para ese rango nos basamos en la pirámide ¿de dónde lo sacamos? De la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, en el cual él nos menciona que en la cúspide se encuentra la Constitución. Entonces, como tal, eso es aplicable eh, en nuestro ordenamiento jurídico porque es como tal la Constitución en la norma suprema, igual como lo menciona Hans Kelsen. Entonces, a la hora de resolver un conflicto entre normas, se hace una valoración de rango. Entonces, siempre se le da para esa valoración para lograr y mantener el bien jurídico de la población y de que no se puedan generar más conflictos por este choque. Así Sí, como mencionamos lo de la pirámide de Kelsen, que, o sea, que en el primer escalón pues está la Constitución y los tratados, y como dice la Constitución, realmente no recuerdo el artículo, pero que va a tener más validez el tratado sobre la Constitución. Que en el artículo 144, Pero en este caso,
Es la ley secundaria. en este caso es muy importante mencionar, perdón que te interrumpa, pero en este caso, según, aquí podemos meter, como lo mencionabas, podemos meter las teorías o lo que es jurisprudencia, en la cual se hace una valoración de esta normativa, de que los ordenamientos institucionales exteriores tienen un valor superior contra la norma constitucional de nosotros, pero en una cátedra de teoría del derecho recibida el año pasado, el catedrático nos mencionaba que esta se hace relación con el derecho internacional, es de que el derecho internacional está sobre en este caso los tratados internacionales. Al entrar en conflicto, dice la ley que tienen un valor superior, pero hace mención Una preferencia. superior a la ley. Sí, pero según jurisprudencia que yo he podido leer, es referente a la ley secundaria. En este caso, estaríamos hablando de un código civil, estaríamos hablando de un código De salud. administrativo, un ejemplo, por ejemplo, sí, el código de salud. Entonces, no sobre una norma suprema, pero esto es, como nosotros lo mencionamos, es parte de las teorías que podemos entender como jurisprudencia, que nos ayudan a lograr comprender un tema o a lograr separar alguna idea que se puede llegar a confundir. Sí, y como mencionas, la jerarquía prevalece, es decir, la Constitución prevalece sobre alguna norma que tenga Entre validez, conflicto. sí, relevancia jurídica, sin embargo no es superior a esta. E igual lo que mencionabas, la forma de conciliar, digamos, una contravención de dos disposiciones que pueden ser, en este caso, imagínate como que fueran disposiciones administrativas en propia materia, porque ustedes bien conocen que existe la figura llamada derogación, que es cuando, Sí. imagínate ese caso, existe una antinomia de dos disposiciones y el constituyente la reforma para que sea un poco más clara, para que no existan vacíos legales, contravenciones y demás. La, la nueva, o mejor dicho, la posterior, deroga a la anterior, es decir, la elimina y la que es presentada nuevamente Entra en es la que vigencia. tiene vigencia y puede entrar a la vida jurídica y aplicarse e inaplicarse en ciertos casos, como ya lo mencionaste, en caso de Sí, alguna antinomia. la anterior es expulsada del ordenamiento jurídico. Sí, Ok. No sé si vamos a agregar algo más y si no, pues le vamos finalizando con Sí, este pequeño podcast. bueno, ¿Iban a agregar algo? realmente mencionar que nuestro tema o el derecho administrativo en sí es un derecho muy amplio porque se puede considerar un derecho público, en el tiene muchas ramificaciones o derivaciones que han salido de tal derecho. Entonces nosotros hemos tratado de mencionar puntos importantes en este subpodcast, que agradecemos que hayan llegado hasta este punto y esperamos que le haya servido y que puedan así tomar como iniciativa de seguir investigando, porque el derecho administrativo para nosotros, bueno, como comentario personal, me pareció muy interesante y tiene Ok. bastante relevancia. Sí, Ok, entonces, dale, Carlos, dale, dímelo. no, Creo que Carlos quiere agregar algo. y que esto sirva como para alentar a las personas que nos están viendo a poder estudiar más este derecho, porque como mencionaba Diego, o sea, es muy interesante la verdad y a la vez es muy complejo, como hemos mencionado anteriormente. Entonces es imposible realmente abarcarlo en una hora, podríamos decir, o menos. O sea, es imposible, es demasiado amplio. Sin embargo, esperamos que esto sirva como una introducción y algo que aliente a las personas a poder seguir estudiando e investigar más sobre este maravilloso tema. Ok, bueno, entonces ya para finalizar, no se nos olvide mencionar la sentencia investigada, sí, que de referencia 95-2014, que es sobre una empresa de autobuses que
pues si bien mencionaban y manifestaban de que ellos pues tenían un recorrido bastante largo en 3 puntos y que ellos pues disgustados con el largo transcurso del trayecto, ellos dijeron, no, queremos cobrar un poco más para ayudarnos a nosotros mismos porque el trayecto es largo. Ellos, O sea, su justificación era en la distancia. exacto, en la distancia. Entonces, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hacerlo más corto. Lo que sucedió fue que presentaron la demanda y fue como que ellos, al no recibir respuesta de ninguna parte, fue como que entonces, bueno, nos denegaron la petición. Claro, todo esto fue pues con un respectivo estudio técnico, ¿verdad? Pero que ellos se sintieron como que, bueno, no nos respondieron, nos denegaron, ya no hacemos nada. Según al final resultó pues que solo estaban... De que realmente sí se estaba trabajando, o sí se sí, estaba investigando al final. exacto, que sí se estaba trabajando, pero que se estaba todavía dentro del tiempo, en el plazo del tiempo, y lo cual se hizo, por decirlo así, como última hora que se entregó y fue como que ya recibieron ellos notificación. Pero al final, pues la sentencia menciona de que tuvieron fallo primero, pues por decirlo, pues es un transporte público y tiene que estar económico para todas las personas. No podemos venir Sí, y para que decir, puedan tener todos la disponibilidad o el acceso a exacto, tal transporte, a tal exacto, beneficio. Ujú. exacto, toda la disponibilidad para poder adquirir ese servicio público, que es el transporte, en este caso de la sentencia. Entonces, siempre hay que seguir el debido proceso de todas las cosas, siempre hay que llevarlo tal cual nos lo dice la ley o como nos diga nuestro reglamento en el cual estemos, ya sea de trabajo o ya sea de estudio. Bueno, pues creo yo que con esto vamos cerrando, ya antes de que se nos acabe el tiempo. Ha sido un gusto compartirles un poco lo de nuestro tema del ordenamiento administrativo. Espero les sirva, espero les sea de les sirva Vital importancia. De base. de vital Ujú. importancia. Ajá. Exacto, para que sigan Y de base investigando. para poder seguir investigando. Sí, espero yo que les haya servido, que les hayamos sacado de alguna duda o algo. Así que muchas gracias por la atención prestada. Que pasen feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.